La Dirección de Altos Estudios se permite recordar que este es un espacio exclusivamente académico y de construcción de conocimiento en el que concurren expositores internos y externos a la Fiscalía. Por lo tanto, las posiciones expuestas por los conferencistas no necesariamente reflejan las posturas oficiales de la institución. Este espacio cuenta con un foro destinado para sus preguntas. Les recomendamos que sus inquietudes estén directamente relacionadas con el tema abordado y asimismo que sean claras y concretas. Bienvenidos. Desde la Dirección de Altos Estudios y el despacho del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, reciban un cordial saludo. Muy buena tarde a todos los asistentes que a través de esta plataforma se encuentran conectados en la tarde de hoy. La charla a continuación será dirigida por el doctor Anderson Pinilla Sandoval. El doctor Pinilla es fiscal de la Unidad Especial de Investigación, especialista en Derecho Penal y Criminología y tiene maestría en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. La charla tratará sobre el tema prueba de refutación en violencia basada en género. Doctor Pinilla, bienvenido a la Dirección de Altos Estudios, pero especialmente bienvenido a toda esta audiencia que a través de esta plataforma virtual, en este ciclo de conferencias denominadas Somos Fiscalías, está muy atento a escucharle. Muy buenas tardes, doctor Trejos. En realidad le agradezco la invitación a ser parte de este ciclo de conversatorios con los compañeros de la Fiscalía General de la Nación. E igualmente agradezco a todos los compañeros que se han enlazado a esta hora para escuchar estas apreciaciones respecto de la prueba de refutación. En primer lugar, debo indicarles que soy fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones. Actualmente tengo sede en la ciudad de Bogotá. Para el efecto de la charla de prueba de refutación, debo indicar que trataré los siguientes asuntos. En primer lugar, haré como una introducción relacionada con la relevancia de la prueba de refutación en violencias basadas en género. Igualmente, haré alusión al sustento constitucional y normativo de la prueba de refutación. Se hará alcance al concepto de impugnación de credibilidad en el juicio oral. Del mismo modo, desarrollaremos el concepto de prueba de refutación, cuál es la legitimidad para solicitarse en sede de juicio oral. Del mismo modo, haremos una diferenciación conceptual entre prueba de refutación y prueba refutada. Continuaremos con los criterios de admisibilidad e inadmisibilidad de la prueba de refutación para finalizar con la práctica de la prueba de refutación y traeré a colación dos experiencias concretas en las cuales se hizo aplicación de la prueba de refutación para resolver casos o problemas jurídicos que se desarrollaron en sede del juicio oral, específicamente en investigaciones de violencia basadas en género. Para iniciar, debo indicarles que la violencia basada en género tiene unas particularidades en su investigación. Y más que particularidades, tenemos unas dificultades ostensibles en el desarrollo de los juicios orales, más que todo en aquella sede de casos de violencia sexual, en los cuales como fiscales no desarrollamos de manera efectiva unas investigaciones exhaustivas que buscan corroborar periféricamente el testimonio de las víctimas. ¿Qué dificultades nos conlleva esto en el ejercicio del juicio oral? Es que tenemos algunos casos en los cuales depende exclusivamente del testimonio de la víctima el éxito del juicio oral, es decir, la obtención de una sentencia condenatoria pende o recae exclusivamente en el testimonio de la víctima. Ahora bien, esto que ha generado en la práctica, y de acuerdo a datos de la Corporación de Excelencia por la Justicia, tenemos tasas de absoluciones en juicio oral que pueden llegar al 50%. Estas dificultades generalmente vienen supeditadas o están relacionadas con retractaciones de los testigos que como fiscales no logramos establecer de manera adecuada en juicio oral, establecer cuál es el móvil específico de la retractación y si efectivamente
conlleva alguna clase de manipulación del testigo que lleva al decaimiento de la teoría del caso de la Fiscalía. Ahora bien, ¿de qué manera nos puede ayudar la prueba de refutación para evitar estas sentencias absolutorias y esos sorprendimientos en sede de juicio oral? Para ello se encuentra la prueba de refutación. El artículo 362 del Código de Procedimiento Penal prevé o consigna normativamente lo que puede ser la prueba de refutación. Y es que establece este articulado, leeré de manera textual, que el juez decidirá el orden de presentación de las pruebas y en todo caso la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes de la prueba de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por parte de la defensa y luego las pruebas de la Fiscalía. Este último enunciado del artículo 362 fue desarrollado por algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en especial. En primer lugar, tal vez un autointerlocutorio que es hito en temas de prueba de refutación es el radicado 43749 del 20 de agosto del año 2014, magistrado Eugenio Fernández Carlier. Igualmente tenemos la sentencia de constitucionalidad 473 del año 2016, magistrado ponente Luis Ernesto Vergara Silva. Igualmente, la presente presentación también incluye conceptos del radicado 49283 del año 2019, así como del 50637 del año 2018, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. En relación con estas sentencias en particular, no digo que sean las únicas en prueba de refutación, si debo indicarles de manera clara que realmente el autointerlocutorio del año 2014, el 43749, establece de manera general cuál es el concepto y alcance y práctica de la prueba de refutación y en sus mayores apartes fueron adoptados y acogidos por la sentencia de constitucionalidad C473. Pero antes de iniciar a hablar con la prueba de refutación y su concepto, debo hacer un pequeño recuento de lo que es la impugnación de credibilidad en el juicio oral. En el radicado 44950, la Corte Suprema de Justicia nos establece cuáles son los mecanismos de impugnación de credibilidad a testigos en el desarrollo del juicio oral. En primer lugar, establece que es posible impugnar credibilidad a un testigo que no esté en el juicio oral solo cuando su declaración ha sido admitida como prueba de referencia en términos del artículo 403 de la Ley 906 del año 2004. Igualmente, si tenemos un testigo que se hace presente en la audiencia de juicio oral, la misma puede ser, la impugnación de credibilidad puede ser realizada a través del contrainterrogatorio, desde luego, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que establece el mismo, que es una práctica ya arreglada de una manera bastante amplia en la jurisprudencia y en el Código de Procedimiento Penal. Igualmente, además de la técnica de contrainterrogatorios, es posible hacer impugnación de credibilidad con declaraciones anteriores al juicio oral que haya realizado el testigo, desde luego, previa aceptación de las contradicciones en las cuales haya podido incurrir. En la parte final de los mecanismos de impugnación de credibilidad, tenemos entonces la prueba de refutación. Pero, ¿qué es la prueba de refutación? El concepto se obtiene del radicado 43749 del año 2014 y se indica que es un medio probatorio que en sede de juicio oral, óigase bien, se dirige a controvertir aspectos novedosos, imprevistos y relevantes suministrados por otros medios probatorios, desde luego en la práctica del juicio oral, cuya pertinencia se encuentra dirigida a atacar su veracidad, autenticidad o integridad, es decir, atacar la veracidad, autenticidad o integridad de la prueba refutada. Igualmente, hace parte del concepto nuclear de lo que es la prueba de refutación que la misma
no va a versar sobre un tema principal del litigio. Así las cosas, tenemos dentro del concepto dos clases de pruebas. Una es la prueba refutada y la otra es la prueba de refutación. ¿Cuál va a ser la prueba refutada? La prueba refutada es una prueba que ha sido decretada con el cumplimiento de todas las previsiones legales en el juicio oral, es decir, que ha sido plenamente recopilada, descubierta con el cumplimiento de las formalidades, solicitada en la audiencia preparatoria y que va a ser practicada en la audiencia del juicio oral con las ritualidades que ya están establecidas. Sea esta una prueba común de las que son practicadas en juicio oral, o también podría ser eventualmente una prueba refutada, una prueba sobreviniente, es decir, una prueba de la que no se tendría noticia, que tiene una incidencia directa en el resultado del litigio que se pretende resolver. Estas son las pruebas refutadas. Ahora bien, la prueba de refutación, ¿cuál es? Es aquella prueba que se solicita para atacar este tipo de pruebas, es decir, la prueba que formalmente se practica en el juicio oral, pero no para atacarla de cualquier manera, simplemente para atacar la credibilidad, la veracidad y la autenticidad de la misma. E igualmente, debo manifestarles que el interés jurídico para solicitar la práctica de la prueba de refutación la tiene, en primer lugar, el procesado, igualmente la defensa y la fiscalía. Debo aclarar que el procurador no tiene facultad para solicitar la prueba de refutación de acuerdo pues, a la jurisprudencia vigente. Igualmente, en la sentencia C473 del año 2016, la Corte Constitucional establece de manera clara que las víctimas podrán ejercer la solicitud de la prueba de refutación a través de la actuación de la Fiscalía. Y no sobra decir, para terminar, que el juez tiene prohibida cualquier clase de actividad probatoria de oficio, es decir, también está absolutamente vedado por el mismo decretar oficiosamente una prueba de refutación. Ahora, la prueba refutada, ¿qué finalidad tiene? Desde el punto de vista de la finalidad, existen dos diferencias entre la prueba de refutación y la prueba refutada. La prueba refutada es aquella que practicamos comúnmente en el juicio oral. Y su finalidad está relacionada con la teoría del caso de la Fiscalía o con los descargos de la bancada de la defensa. Sin embargo, la finalidad de la prueba de refutación no es el tema probandi del juicio oral, sino atacar a la prueba refutada. Su finalidad no es otra que derruir la credibilidad, la legalidad, la mismidad, la suficiencia, la veracidad y la integridad de la prueba refutada. Es decir, la prueba de refutación es un medio de prueba absolutamente diferente que ataca la credibilidad y la autenticidad del medio refutado. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad de la prueba de refutación? En primer lugar, debe solicitarse una vez se practique la prueba refutada. Voy a darles un ejemplo para mayor claridad. Tenemos que en el desarrollo de un juicio oral, un testigo manifiesta que presenció los hechos que ocurrieron en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, existen elementos que son ajenos a todos los que existen en la investigación, sobrevinientes, que permiten corroborar de manera clara que esta persona efectivamente no se encontraba en la ciudad de Bogotá para el momento en que se da el hecho en sí mismo. Es decir, una vez
practicado el contrainterrogatorio, la regla de impugnación de credibilidad que dice que yo como fiscal debo ponerle de presente este hecho al testigo a través del contrainterrogatorio para que éste acepte el hecho. Si lo acepta, no habrá necesidad de la práctica de una prueba de refutación. Si el testigo persiste en la negativa del hecho, la fiscalía podrá atacar la credibilidad de ese testigo una vez finalice el testimonio del mismo a través de un medio independiente que acreditará que efectivamente no era posible que esta persona presenciara los hechos porque se encontraba en la ciudad de San Andrés. Para el efecto, se solicitará practicar a través de una prueba independiente, que sería en este caso la práctica de la incorporación de una prueba documental a través de un testigo de acreditación. Puede ser el aporte de unos tiquetes en los cuales se comprueba que efectivamente el testigo no se encontraba en la ciudad de Bogotá. Igualmente, en la admisibilidad de la prueba, además de solicitarse de manera inmediata a la práctica de la prueba que se pretende derruir, igualmente la Fiscalía deberá hacer un argumento de necesidad de la práctica de la prueba. Es importante tener en cuenta que para que se autorice una prueba de refutación, en su esencia es fundamental que no exista otro medio incorporado dentro de la actuación que permita impugnar credibilidad al testigo respecto de ese aspecto en específico. Es decir, aquella información que se pretende atacar es una información sorpresiva que se da en el decurso de la práctica de la prueba. Y que el funcionario judicial, en este caso la Fiscalía, en mi ejemplo, únicamente podrá derruir a través de una práctica de una prueba específica y tendiente únicamente a atacar este aspecto del testimonio del testigo. Pero además de indicarse la necesidad, también debe esbozarse el criterio de pertinencia de esta prueba, que no es la misma pertinencia que tiene un medio de prueba practicado en situaciones normales en el juicio oral. Es decir, la pertinencia de los medios de prueba comunes está sustentada en sustentar o en cimentar la declaración de responsabilidad o la participación en el hecho investigado o de algunos de sus partes o la credibilidad igualmente de los testigos. Sin embargo, la pertinencia de la prueba de refutación subyace en que tenga la capacidad, la idoneidad, la suficiencia demostrativa para derruir o contradecir, mermar capacidad probatoria a la prueba refutada. Igualmente, debe argumentarse la conducencia y utilidad del medio probatorio, es decir, cumplir con todos los presupuestos que se han venido indicando respecto de lo que es una prueba de refutación y cuál es su objeto y finalidad. Igualmente, debo recordar que la prueba de refutación no tiene relación con el objeto probandi, es decir, la prueba de refutación no busca probar que efectivamente el procesado participó en el hecho, simplemente recae sobre un medio probatorio para restarle su capacidad demostrativa, para desprestigiarlo, para que el juez en su valoración no le dé ninguna clase de argumento probatorio. En el caso de aquellos elementos que son sorpresivos y que aparecen en la práctica del juicio oral, la normatividad ha establecido que son identificados bajo el nombre de prueba sobreviniente. Tienen una estructura y concepto y alcance absolutamente diferente. ¿Qué tenemos en relación con el descubrimiento
de la prueba de refutación. La Corte ha establecido que no existe una regla especial de descubrimiento de la misma. Es decir, partimos de la base de que esta es una prueba que es derivada de la práctica de otra en el juicio oral. Es una prueba que es sorpresiva. Es decir, no debe cumplirse todos aquellos cánones establecidos objetivamente de las fases en las cuales la Fiscalía debe hacer primero la enunciación, después el descubrimiento, después la entrega material. No debe cumplirse con estos cánones del descubrimiento probatorio. Sin embargo, sí, una vez obtenida por parte de la Fiscalía, debe ser puesta de manera inmediata a disposición, desde luego por absoluta lealtad procesal, de la contraparte para su conocimiento. Es decir, la contraparte no puede exigir que la misma haya sido descubierta en audiencia preparatoria o haya sido relacionada en el escrito de acusación, porque realmente en ese momento era imprevisible que esta prueba fuese a practicarse. Igualmente, en la sentencia, en el auto 43749, se establece que contra el auto que niega la práctica de la prueba de refutación no procede el recurso de apelación. Esta postura ha sido consistente realmente desde el 2014 hasta la fecha, ratificada en muchas decisiones como la 55-337. Ahora bien, ¿cuáles elementos podrían aducirse para que se considere inadmitida la prueba de refutación en el juicio oral? En primer lugar, se solicite en una fase que no corresponda. Ya sabemos que el escenario propio de la prueba de refutación es únicamente el juicio oral. No puede ser solicitada por fuera del mismo, so pena de decretarse su inadmisión. No puede solicitarse para suplir deficiencias u omisiones de las partes. Este aspecto sí es muy importante. Es decir, no puede existir ningún acto de investigación que permita inferir, al menos razonablemente, que esta prueba ha debido practicarse en los albores del juicio oral, o más técnico, para decirlo con mayor precisión, en la fase investigativa. Puedo traer a colación una experiencia en un caso específico de violencia sexual. Una vez practicada o incorporada la pericial de la valoración sexológica a la víctima, la defensa pide como prueba de refutación que participe otro experto para contradecir, para realizar un contrainforme respecto de aquella base de opinión pericial o prueba pericial ya practicada en el juicio oral. La oposición en ese caso a la práctica o al decreto de esa prueba de refutación es que desde el momento del descubrimiento probatorio, la defensa tenía conocimiento de la existencia de esta base de opinión pericial y tuvo desde la investigación inclusive para realizar aquel contrainforme, y que el objeto de la prueba de refutación de la bancada de la defensa era contradecir un elemento que ellos ya conocían sin indicar de manera clara cuál era lo novedoso o lo sorpresivo que se había dado en desarrollo del juicio oral con la práctica de esta prueba. En consecuencia, la misma fue negada. Igualmente, puede negarse una prueba de refutación cuando sean de escaso valor probatorio, es decir, que generan más dudas que certidumbre respecto de la credibilidad del testigo, en específico, que no derrube completamente su capacidad demostrativa del medio a impugnar, y que en ese caso generaría más confusión al juez para resolver el litigio que se le pone en consideración. Igualmente, cuando son solicitadas de manera extemporánea, ya se ha dicho que debe ser solicitado la prueba de refutación una vez sea practicada la prueba refutada. Es decir, si permitimos que pasen 3, 4, 5, se practiquen 4 o 5 pruebas más y después solicitamos la prueba de refutación contra un medio
que ya ha sido previamente practicado, tendrá muy probable una negativa a esa petición que le hagamos al señor juez. Igualmente, se consigna en la jurisprudencia, no conozco de pronto un antecedente jurisprudencial respecto de pruebas de contrarrefutación, pero sí se abre la puerta a que puedan ser practicadas igualmente por parte de la contraparte para derruir una prueba de refutación. Si ustedes conocen de pronto alguna sentencia que tenga relación con prueba de contrarrefutación, les agradecería compartirla. Ahora bien, aclarado de manera somera cuál es el alcance del concepto de la prueba de refutación, les voy a traer dos experiencias concretas en casos de violencia basada en género. Ya les había mencionado en los albores de esta charla que un aspecto fundamental de la prueba de refutación es que permite atacar la credibilidad de la prueba refutada. Es decir, en casos de violencia basada en género, cuando se presenta un problema jurídico relacionado con retractación de testigos, la prueba de refutación puede ser muy útil para establecer cuál es el móvil, qué es lo que lleva al testigo a retractarse en sede de juicio oral, para restar desde luego credibilidad a esta retractación, y así el juez pueda tomar la primera versión como cierta y la segunda como injustificada. Entonces, tenemos un caso del año 2011 en el cual se denuncia una agresión sexual contra una menor de 5 años en consideración a que fue encontradas manchas de sangre en su ropa interior. Realizada la investigación, se obtuvieron entrevistas a la abuela, a la madre y a la tía de la menor. En sede de juicio oral, realmente yo tomé la investigación en juicio oral, resulta que las tres se retractan. Era realmente la única prueba que tenía la fiscalía respecto al testimonio de la abuela, de la madre y de la tía. Se retractan las tres testigos y mencionan de manera clara que todo obedeció a un accidente en bicicleta. No obstante, realizó la impugnación de la credibilidad a través de las versiones anteriores dadas al juicio oral, es decir, a través de las entrevistas, y persisten en su retractación y en su negación aquellas testigos. En el específico, se procuró en los contrainterrogatorios establecer que las tres testigos continuaban con un vínculo con el procesado. Todas negaron haber acudido a la cárcel a hacer visitas porque aparentemente ellas con la retractación no procuraban beneficiarlo a ellas, sino simplemente contribuir a la verdad. Y la madre de la menor, es decir, la compañera permanente del procesado, afirmó en repetidas ocasiones en el interrogatorio y contrainterrogatorio que ella había roto cualquier clase de vínculo con el procesado, que además de ello nunca había ido a visitarlo a la cárcel, ni ella ni sus familiares, porque lo que motivaba no era la relación, lo que motivaba la retractación no era favorecerlo en su calidad de compañero permanente, sino simplemente contribuir a la verdad. El sujeto fiscal solicita la práctica de una prueba de refutación una vez finalizado el testimonio de la madre, en este caso como testiga de la bancada de la defensa, y se solicita realizar una inspección a la cárcel municipal donde se encontraba recluido, a efecto de establecer si persistía o no aquel vínculo afectivo. Se obtiene el reporte de ingresos en el cual se acredita que existen 100 visitas de la madre de la menor al procesado y que en cada una de las visitas indicaba en parentesco que era la compañera permanente. Esta prueba debidamente incorporada, esta prueba documental incorporada a través del testigo de acreditación, que fue la policía judicial que la solicita en la cárcel, fue valorada por parte del testigo como uno de los móviles por parte
de los familiares del procesado, indicando o dándole mayor capacidad demostrativa a la primera versión que ellas dieron en la investigación, es decir, a la que estaba relacionada con el éxito de la teoría del caso de la Fiscalía. Tenemos un segundo caso relacionado con una denuncia, unos hechos del 5 de marzo del año 2014, en el cual se reporta como víctima una menor de 13 años con una discapacidad cognitiva, en el cual en sede de investigación se obtienen tanto las versiones de los familiares de la víctima como aquellas versiones de testigos de los hechos. No obstante, a pesar de algunos elementos de corroboración periférica, la mayor carga suasoria la tenía la víctima, que en este caso, como ya se dijo, era una niña de 13 años con discapacidad cognitiva. ¿Qué sucede en el desarrollo del juicio oral? El desarrollo del juicio oral declara la señora María Yuletsi Urrego, quien era presuntamente la novia del procesado. De manera sorpresiva, algo que no se había indicado en ningún momento en sede de pertinencia en la solicitud probatoria por parte de la defensa en la audiencia preparatoria, menciona a su testigo que el procesado no pudo haber cometido la conducta punible en consideración a que para el momento de los hechos ella se encontraba en una llamada telefónica y que la misma había durado aproximadamente 3 horas porque estaban iniciando su relación sentimental y ella había tenido que viajar a un municipio distante de donde vivía su novio. Fue sorpresivo, desde luego, ese testimonio en sede del juicio oral. No obstante, dentro de los elementos materiales probatorios que tenía la Fiscalía se encontraba una entrevista que había rendido la señora María Yuletsi Urrego dentro de otro proceso que fue inspeccionado en ese momento por lesiones personales, donde se encontraba como indiciado el padre de la menor víctima. Se pone en consideración de la testigo esa entrevista y en la misma, la cual había sido rendida tal vez unos 20 días después de que se había ocurrido el hecho, y ella reconoce que el número telefónico que tenía para esa época era el consignado en esa entrevista. Con fundamento en ello, la Fiscalía le solicita al juez de instancia se practique una prueba de refutación contra el testimonio de María Yuletsi Urrego Mora. El objeto era en sí mismo practicar una búsqueda selectiva en bases de datos, a efectos de establecer primero si la llamada efectivamente había existido, y segundo, el lugar en el cual se encontraba la señora María Yuletsi Urrego para el momento de los hechos. Decretada la práctica de esta prueba de refutación por parte del juez de instancia, se suspende el juicio oral, se solicita la respectiva búsqueda selectiva en bases de datos ante el juez de control de garantías, se notifica de la misma a efectos de garantizar la publicidad de la prueba y el debido descubrimiento a la bancada de la defensa, y una vez llegan los reportes de la empresa de telefonía, se establece de manera clara que la mencionada llamada nunca existió, e igualmente se establece que para el día de los hechos, efectivamente, la testigo se había hecho tal vez un par de llamadas y que las celdas de ubicación correspondían a la misma ciudad en la cual se encontraba el procesado. Esta prueba de refutación se le dio por parte del juez de instancia un alto valor probatorio e igualmente se consideró que este testimonio de esta testigo no tenía ninguna capacidad demostrativa frente al descargo que realizaba del novio, en este caso pues el procesado, que finalmente fuera condenado por el delito de acto sexual con persona incapaz de resistir, agravado. Ahora bien, para finalizar, debo indicarles, pues primero que todo, agradecerles desde luego por la participación y por haber escuchado estas breves apreciaciones respecto de la prueba de refutación y de la importancia que tienen los casos de violencia basadas en género. Es absolutamente fundamental que los
del país tengamos en cuenta que esta prueba es absolutamente útil, es indispensable que la tengamos en el radar para probar los móviles de las retractaciones de nuestras víctimas en el juicio oral. Es importantísimo, muchas veces como fiscales lo sabemos, esta víctima me la están amenazando, esta víctima está presionada por parte del procesado, está presionada por parte de la familia del procesado para que se retracte. Inclusive muchas veces he encontrado investigaciones en las cuales las mismas víctimas en el juicio oral han dicho que están siendo presionadas, sin embargo, no se incorporan esta clase de elementos a efectos de probar efectivamente cuál es el móvil de la retractación de nuestros testigos. El llamado es entonces a que tengamos en cuenta estas breves consideraciones conceptuales respecto de la prueba de refutación, que le demos un alcance para garantizar sentencias condenatorias en los casos de violencias basadas en género. Les agradezco mucho por su atención y desde luego por la invitación de la Dirección de Altos Estudios para ser parte de esta charla. Muchísimas gracias por ese tiempo y esta explicación tan detallada y tan clara. Desde la Dirección de Altos Estudios queremos agradecerle por su disposición para compartir con nosotros y con todos los servidores su experiencia, sus conocimientos. Por el momento, pues, nos queda agradecerle, ya que en la tarde de hoy no hemos recibido preguntas específicas. No sé si usted quiere hacer alguna anotación antes de cerrar este espacio. Pamela, pues, más allá de los agradecimientos, realmente sí debo tal vez hacer énfasis en la última invitación que realicé al cerrar la charla, y es que, si bien es cierto, la prueba de refutación es algo, por decirlo, nuevo en nuestro sistema procesal, no por ello podemos dejar de intentar o procurar que sea su aplicación en los juicios orales. Realmente, si tomáramos de la mano esta herramienta, realmente la tuviéramos en el radar de una manera seguida en la práctica de la prueba en el juicio oral, estoy seguro que estas tasas de absoluciones en juicios orales se verían desde luego más 10 más, es decir, se garantizaría en mayor medida la eficacia de la justicia y desde luego de las pretensiones de la Fiscalía en sede de ejercicio de acción penal. Perfecto. Nos queda a todos extremadamente claro toda su exposición y sus aportes. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, queremos también agradecer a todos los servidores que nos acompañaron el día de hoy. Sabemos que son muy numerosos acompañarnos día tras día en estas charlas, en estos conversatorios. Agradecer a nuestros expositores por su disposición y por el tiempo dedicado. Les invitamos a que nos acompañen el día de mañana en las conferencias que tenemos también en esta línea de trabajo de violencia como fenómeno priorizado y también en el marco general. Entonces, a las 9 de la mañana tenemos la metodología para la argumentación en audiencias preliminares y a las 2:30 de la tarde tenemos buenas prácticas relacionadas con la entrevista forense. Entonces, esperamos contar con su asistencia y sus aportes. Muchísimas gracias y buena tarde. Hasta luego.